Dios Todopoderoso, el Dios Altísimo de los cielos le bendiga, queridos amigos, hermanos, aquí su hermano Sony una vez más con la Sagrada Escritura. Hoy tenemos un tema que tal vez a muchas personas no le vaya a agradar, porque es un tema que va a pisar los callos, como dicen. Y muchas iglesias pues no hablan de estos temas, pues sabemos que estamos viviendo en tiempos de apostasía, los cuales hemos hablado aquí en varias ocasiones sobre ese proceso que se está dando a nivel mundial y que se ha introducido en estas últimas décadas en una forma intensa y posterior a la pandemia ha alcanzado niveles que ni se imaginan en las iglesias cristianas evangélicas, las cuales se han desviado del verdadero evangelio y están enseñando una serie de falsas doctrinas. Así que hoy es un tema y lo hemos titulado así: ¿existen apóstoles hoy día? ¿Existen apóstoles hoy día? Entonces es una pregunta lo que estamos haciendo aquí. Entonces, pero vamos a analizarlo todo a lo que dice la palabra de Dios, todo lo que sale a la luz de la palabra de Dios, a la luz de la palabra de Dios, a la luz de la Biblia. Así que pongamos atención, hermano, busca tu cuaderno, tu libro de apuntes y vamos a anotar ahí. Pero sin antes, vamos a mandarle un saludo en el nombre de Jesús a todos aquellos hermanos que de Norte, Sudamérica, Centroamérica, donde están reunidos esto durante la semana o el domingo. Cada vez que se suben estos programas, le puede llegar una notificación a sus canales en YouTube. Cuando entran en YouTube, recuerden que usted se puede suscribir en forma gratuita. Ahí no estamos pidiéndote que nos dé like y nos dé, qué sé yo, todas esas cosas para aumentar como hacen los influencers. Aquí no te pedimos que no estés siguiendo ni nada de estas cosas. Nos interesa sí que te lleguen los programas, eso sí nos interesa. Aquí recuerda que este es un canal donde no hacemos mercadería de la palabra de Dios, no vendemos nada, yo no te vendo nada, no te ofrezco nada a cambio de dinero, no te pedimos que nos envíes dinero, nada de estas cosas, hermano. Que quede muy claro, porque no queremos dar a que se den murmuraciones y malas interpretaciones y que digan que mira que hay otro que enseña la palabra de Dios, pero ya él está buscando dinero. Pero nada de esas cosas nos interesa. Sepa que aquí lo que nos interesa es que nos prestes tus oídos por unos momentos y después al final te lo regresamos. Si es primera vez, no le cambies al canal, suscríbete al canal y ahí te llegarán las notificaciones. Al suscribirte al canal de Sony Danis, ahí tú te suscribes y ahí te van a llegar las notificaciones cada vez que subimos un programa. Saludos a todos los hermanos entonces de parte de la Iglesia Evangélica La Vida Verdadera de Panamá, en el nombre del Señor Jesús. Un abrazo a todos. La Iglesia Evangélica La Vida Verdadera que está ahí luchando como todos, como esa manada pequeña, tratando de llevar el Evangelio. Así que vamos a comenzar este estudio. Pongamos mucha atención, porque aquí vamos a dar muchos detalles y cosas de historia también, partes históricas. Pongamos atención. Así que busca tu cuaderno, tu libro de apuntes, llama a tu vecino, tu esposo, tu esposa, tus hijos. Pongan atención y vamos a comenzar. Históricamente, tras la muerte del último apóstol, la Iglesia de Cristo cesó de utilizar el nombre de apóstoles y profetas para describir oficios en la Iglesia. Tras 900 años de ausencia, tras 1900 años, casi 1900 años, tras ese periodo, en las últimas 2 décadas se ha vuelto cada vez más popular esto de hablar de los apóstoles y profetas como ministerio presente en la iglesia actual. Ahora, se le ha llamado el movimiento de los 5 ministerios, basado esto en el libro de Efesios 4:11, anótalo ahí, Efesios 4:11, el cual vamos a citar varias veces aquí en este programa de hoy, donde el apóstol Pablo dice que Cristo constituyó a unos como apóstoles. Mira, Cristo constituyó a unos como apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahora, el principal líder carismático que impulsó y popularizó grandemente este movimiento, el cual vamos a estar hablando de los apóstoles de ahora, los nuevos apóstoles, los grandes apóstoles de ahora, fue liderizado por Peter Wagner,
un ex profesor del seminario teológico de Fuller y experto en el tema de el crecimiento, o sea, el crecimiento de las iglesias, pero presentando siempre la parte monetaria por delante. Ahora, su argumento en la década de los 1990 fue que en la iglesia de su tiempo existían evangelistas, pastores y maestros, pero no apóstoles y profetas, por lo que era necesario restaurar estos oficios perdidos, dice, en la iglesia actual, a fin de que la iglesia experimentara este crecimiento y multiplicación que Dios espera de su iglesia. Sin duda alguna, desde mi niñez, cuando yo comencé, se hablaba de un evangelio puro y se veía ese crecimiento en las iglesias donde había muchos evangelistas y predicando la palabra de Dios, y el crecimiento era grande. Fue un avivamiento, el último avivamiento que yo pueda recordar, y que ya no va a ocurrir más, como lo hemos dicho, hasta que llegue la tribulación, la gran tribulación, allá donde se va a dar el otro gran avivamiento, pero va a ser a partir de los 144,000 sellados por Dios. Recuerden eso. Ahora, ellos con este movimiento tratan de instaurar de nuevamente que salgan apóstoles y profetas, basándose entonces en Efesios 2:20. Dice así la palabra de Dios: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Los promotores de este movimiento dicen que la iglesia se ha encontrado sin los fundamentos necesarios por siglos, y que a menos que pongamos los fundamentos correctos de restaurar los oficios de los apóstoles y profetas en la iglesia actual, no tendremos éxito como iglesia de Cristo. Imagínense. Así que ahí claramente lo dice la palabra de Dios. Efesios 4:11 al 13. Y él mismo dice, y él mismo, ¿quién? Cristo, constituyó a uno apóstoles, a otro profeta, a otro evangelista, a otro pastor y maestro, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces estamos viendo estos 5 ministerios de que este movimiento que crean apóstoles ahorita y se autonombran, se agarran de esa premisa para decir que hay que activar a los apóstoles y a los profetas ahorita actualmente. Y nos encontramos con esto, que si tú estudias y escudriñas la palabra de Dios, le encuentras sentido a estas figuras aquí presentes que les estoy presentando. Una iglesia bien instruida no es fácil de engañar. Por eso nuestro objetivo aquí es que la iglesia de Dios abra los ojos, escudriñen la palabra de Dios, porque así, si se encuentran con una iglesia, estos falsos apóstoles, falsos profetas, y llegan con sus enseñanzas raras que no son bíblicas, bueno, se van a encontrar con un pueblo de Dios que sí estudia la palabra de Dios. Nada de decreto, nada de pactos de confesión positiva, nada de esa cosa prohibida, nada de lucrar con la fe. Primero es Dios sobre todas las cosas, y no es la cobertura de los apóstoles, que los nuevos apóstoles, no, es la cobertura de la sangre de Cristo, bajo la cobertura de Dios es que estamos. Y ahora este hombre se pregunta, oye, ¿ahora qué predico? No, porque claro que ahí no puede entrar, ¿verdad? Seriamente, porque el pueblo de Dios está estudiando y escudriña la Sagrada Escritura. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 2:2, yo conozco tus obras. Y recordemos aquí el mensaje a las 7 iglesias del Asia Menor, que representan en realidad los 7 tipos de personas que conforman la iglesia, desde antes hasta la actualidad. Son los tipos diferentes de la iglesia a través de los tiempos. Y vamos a ver aquí el mensaje que se le da ¿a quién? ¿A qué iglesia? A Éfeso. A la iglesia de Éfeso, pues, donde se dice que hay bastante obra, hay trabajo, hay paciencia y hay también sufrimiento. Pero mira, aquí se le dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Estamos en Apocalipsis 2:2. Y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y lo has llamado como mentirosos. Entonces son mentirosos. Entonces, a quienes se levantaban en el tiempo antiguo, habían
que se levantaban también en nombre de Jesús como si fueran apóstoles de Jesús y no lo eran. Pues vamos a ver más adelante que hay requisitos, hay pasos que se requieren, pasos absolutos para ser un apóstol del Cordero, de Jesús, de Yeshua. Busquemos la palabra de Dios en 2 Corintios 11, del 13 al 14, dice así en el verso 13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Estamos viendo claramente entonces que la palabra de Dios nos lo está diciendo aquí, hermano. Aquí en 2 Corintios 11, del 13 al 14, tienen una máscara así, se ponen una máscara delante. Están disfrazados como si fueran apóstoles de Cristo, pero no son apóstoles de Cristo. Entonces, ¿existen apóstoles hoy día? Vamos adelante. Tenemos figuras, influencers como estos tipos de apóstoles que vemos aquí presentes, que se han autonombrado y se toman esos títulos para lucrar y hacer del pueblo de Dios una marioneta. Manejan la mente, manejan las emociones de las personas y son disfrazados como de apariencia de piedad, pero no son por dentro, son lobos rapaces. Son gente que se disfrazan como si fueran unos cristianos verdaderos y con carisma y todo. Idiotizan a las ovejas. Entonces ahí tienen su tarjetita de apóstol y se la presentan a la gente. Entonces esa es su tarjeta de presentación para la entrada a todas las iglesias ahorita mismo, actualmente. Y hay millones, miles de personas que están siendo engañados por este tipo de falsa doctrina. Y ellos dirán que son como un puesto, un rango que ellos se autonombran porque Dios no se los da. Ellos mismos se lo autonombran y se nombran unos a otros profetas. Entonces ellos lucran con la palabra de Dios y venden y compran iglesias enteras. Ese es un negocio, un negociado, y lo cual se ha constituido una piedra de tropiezo para aquellos que de verdaderamente buscan los caminos de Dios y quieren acercarse al Señor. Pero al ver este tipo de acciones los espanta, ¿verdad? Y deciden no entrar a la iglesia porque ¿para qué van a ir a un tipo de congregación donde le van a sacar todo el dinero y le van a exigir que den y que donen todo su cheque y bueno, etcétera? Esto es una apostasía que se está viviendo a otro nivel en todas las iglesias a nivel mundial y en Latinoamérica sin excepción. Son gran cantidad de personas que puede ver aquí. Son muchos los que están aquí incluidos. Entre estos, todos esos son apóstoles, son profetas, son profetisas, etcétera. Son gente que se han autonombrado. Pero bueno, Dios tenga misericordia de aquellos apóstatas que se han levantado con este tipo de falsa doctrina de que existen apóstoles actualmente. Todos ellos son revelados y fueron pesados, y Dios tendrá el que los juzgará a ellos. Así que dice la palabra de Dios, y recordemos esto aquí en las palabras de Pablo a los Corintios, en la primera epístola a los Corintios, capítulo 9, del 13 al 19, dice así: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Y que los que sirven al altar del altar participan. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Hay pastores evangelistas que sí, de verdad viven del evangelio, pero no en forma como lo hacen estos falsos apóstoles, porque no buscan las riquezas, no buscan el dinero de las ovejas, no buscan lucrar con la palabra de Dios, no te venden la palabra de Dios, no comercian con eso, reciben sus ofrendas, sí, viven del evangelio, pero no es para vivir en forma ostentosa como los ricos y famosos de Hollywood, por ejemplo. Ellos viven hasta mejores casas que los artistas de cine, mejor casa que los futbolistas que reciben grandes salarios actualmente, los beisbolistas, los basquetbolistas, los deportistas. Pero dice el verso 15, pero yo de nada de esto me he aprovechado, dice Pablo, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues ahí está la cosa, ahí está el asunto, como dice un comediante pasado, como Cantinflas decía, ¿no? Ahí está el detalle, ahí está la cosa, para que nadie le quite la gloria, porque
al tú aprovecharte, ya tú pierdes la bendición de verdad, la gloria que deberías recibir. Dice en el verso 16, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Siempre vamos a tener aflicciones, siempre vamos a tener cosas que tenemos que resolver, pero tenemos que vivir siempre en la fe, en el Espíritu. Dice la palabra de Dios ahí mismo en el verso 16, y ay de mí si no anunciara el evangelio. Ahí hay también algo muy importante, de que no te puedes callar de anunciar el evangelio, pero siempre haciéndolo con sabiduría y con prudencia, porque si no lo haces así, te tildarán de loco, de fanático. Entonces, tienes que ser muy inteligente, buscar la sabiduría y la dirección de Dios y no actuar por tus impulsos. Así, dice en el verso 17, por lo cual si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Verso 18, ¿cuál pues es mi evangelio de Cristo? ¿Cuál pues es mi galardón entonces? Verso 18, ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio presente, mire, aquí lo he puesto en grande, presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. ¿Están leyendo? Estas no son mis palabras, eso está ahí en la Sagrada Escritura. 1 Corintios 9, verso 18. ¿Cuál pues es mi galardón? ¿Cuál es mi premio? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. Y muchos evangelistas, pastores, que después ya se subieron al rango de apóstol, se aprovechan de las ovejas y ni disimulan, porque ni cuentan el dinero y ni llevan las cuentas en claro ante todo, y después tú lo ves que aparecen con carros lujosos, que se mudaron a una residencial más de alto estatus económico, bueno, etc. Dice el verso 19, por lo cual siendo libre de todo me he hecho siervo de todo para ganar a mayor número. Ahí está clarito, hermano. Peter Warner, conocido como el iniciador de este movimiento de crear apóstoles, es el que llevó esta doctrina en los 90. Como resultado de la enseñanza de este señor, en la década de 1990 comenzó un movimiento de pastores y evangelistas que se comenzaron a llamar a sí mismos apóstoles y profetas. Este nuevo título trae consigo un profundo respeto de proporciones bíblicas. El título evoca o recuerda a los grandes gigantes de la fe en la Biblia. Tras la muerte, resurrección y asunción de Jesucristo, la iglesia no tenía un Nuevo Testamento escrito. Y la única manera de ser un seguidor de Jesucristo era descansar sobre el fundamento de los apóstoles que estuvieron con el Señor. Ellos y sus enseñanzas eran el único acceso que la iglesia tenía a la verdad revelada de Dios bajo el nuevo pacto y a la enseñanza de Cristo. El Nuevo Testamento se terminó de escribir hasta el año 95 después de Cristo. Anótalo. Pero aún algunas iglesias tardaron más décadas en compilar o coleccionar todos los 27 libros que hoy componen el Nuevo Testamento, escrito por los apóstoles y por aquellos que fueron sus compañeros. Como resultado del uso de títulos como apóstoles ahora y profetas en la iglesia en la actualidad, desde su inserción en la década de 1990 ha existido un gran abuso de autoridad y en poder, y en muchas iglesias a manos de estos nuevos supuestos apóstoles. Se le ha elevado a muchos de ellos a un estatus o nivel tal que sus palabras o enseñanzas son consideradas como teniendo tal autoridad espiritual que no pueden ser cuestionadas. O sea, que nadie le puede preguntar nada, ni cuestionarlos. Si el apóstol o el profeta lo dice, es la verdad de Dios, dicen ellos. Si el apóstol o profeta cae en pecado de inmoralidad, abuso o robo de fondos, no debemos hacer nada al respecto, ni tocarle, pues es el ungido del Señor. Desde luego que no podemos generalizar, pero usualmente el título de apóstol y profeta conlleva consigo una gran autoridad y estatus espiritual y jerárquico. Es importante analizar entonces lo que la Biblia y la historia de la iglesia de Jesucristo tienen que enseñarnos sobre el verdadero rol y función de estos ministerios. Mucho se habla de esta cobertura apostólica, que si tú no estás bajo
la cobertura de estos apóstoles, tú caes en maldición y caes en desgracia. Pero no es la cobertura de ellos la que nos protege, es la cobertura de Dios, la sangre de Cristo. Que ellos se han creído. ¿Qué se han creído ellos? Con este movimiento, avivamiento. Ellos dicen que también viene un gran avivamiento ahorita mismo. Y ese no es bíblico. No es bíblico. El movimiento carismático que tiene que ver con todas estas cosas de los falsos profetas y los falsos apóstoles. Se decía anteriormente en conferencias anteriores, se solicita apóstol. Hay requisitos que deberían cumplir y no cumplen ellos. Y esto nos recuerda cómo el Señor se enojó en gran manera porque el celo de mi casa, dice el Señor, lo llenó de ira. Entonces voló a todos los que estaban ahí en el templo. Me consumió el celo de tu casa. El Señor barre con todo. Pero ya le queda muy poco a esta gente. Ya le queda muy poco tiempo porque se va a venir nuestro evento que estamos esperando, que es el rapto, el arrebatamiento de la iglesia. Pues ellos no predican esa cosa. Ellos solamente predican de dinero. A ellos les interesa solamente el dinero. ¿Existen los apóstoles hoy día? Bueno, debido a la muerte de los apóstoles, la iglesia cristiana dejó de usar el título de apóstol para describir un oficio en la iglesia. Ya hemos dicho que tras la muerte del último apóstol, el apóstol Juan, la historia de la iglesia es muda a personas ocupando estos títulos de apóstol y profeta de entre los siervos de Dios, mucho menos con el sentido o función de ser fundamentado de la iglesia como pretenden establecer los promotores de este movimiento de reciente creación. Ahora, asegurarnos esto porque no se habla ya más de estos oficios en el gran número de los escritores cristianos que escribieron dentro de los primeros 400 años de la iglesia, compuestos por pastores, obispos y defensores de la fe, a quienes se les ha denominado padres de la iglesia. No vemos estos oficios en los escritos de hombres como Clemente de Roma en el año 90 después de Cristo, o por ejemplo de Policarpo en el año 140 después de Cristo, o discípulo del apóstol Juan, Policarpo. Irineo en el año 180 después de Cristo, que es discípulo de Policarpo. Ignacio de Antioquía del 115 después de Cristo, Clemente de Alejandría del 180 después de Cristo, Orígenes del 200 después de Cristo, Tertuliano del 220 después de Cristo, de Agustín 400 años después de Cristo, Jerónimo 400 años después de Cristo, y hay muchos más. Además de ello, existen muchos escritores y teólogos medievales que escribieron entre el siglo V al XIII después de Cristo, y numerosos escritores, pastores y teólogos de la Reforma, hombres como Martín Lutero, Olirio Zwinglio, Juan Calvino y hombres de Dios que escribieron desde la Reforma hasta nuestros días. Ahora, como John Bunyan, Matthew Henry, Jonathan Edwards, John Wesley, D.L. Moody, Charles Spurgeon, entre muchos otros. Muchos de ellos dan testimonio particular a que el oficio del apóstol como fundamento de la iglesia de Cristo es reservado exclusivamente a los 12 que estuvieron con Jesús. Hablan de los apóstoles y profetas como algo del pasado. Así vemos como en esta imagen a Clemente de Roma, que habló sobre esto, que se refiere a los apóstoles, a la enseñanza de los apóstoles. En el año 90 después de Cristo tenemos a Policarpo, discípulo de Juan. En el año 140 años después de Cristo, Pirineo, también discípulo de Policarpo, 180 años después de Cristo, Ignacio de Antioquía, que fue un mártir en el colegio romano, 115 años después de Cristo, Clemente de Alejandría, Orígenes, Tertuliano, San Agustín, San Jerónimo, en el año 400 después de Cristo. Veamos algunos ejemplos de las cosas que ellos escribieron sobre este tema del oficio del apóstol y los profetas, aquellos que nos precedieron y nos transmitieron la fe. Estudien, por lo tanto, para ser establecidos en la doctrina del Señor y de los apóstoles. Mira, esto fueron palabras de Ignacio de Antioquía en el año 105 después de Cristo. Estudien, por lo tanto, para ser establecidos en la doctrina del Señor. Si alguien venía
que había escuchado a los ancianos, yo les preguntaba específicamente acerca de lo que habían dicho, sobre lo que dijo Andrés o Pedro, Felipe, Tomás, Santiago, Juan, Mateo o cualquier otro de los discípulos del Señor. Esto fue una expresión de Papias en el año 120 después de Cristo. Note que para este año los líderes de la iglesia buscaban saber lo que dijeron los 12 apóstoles del Señor. No buscaban a otros supuestos apóstoles vivos entre ellos. ¿Están poniendo atención? Aquí veamos lo que dice Orígenes. De hecho, Él espera que confiemos en Él, así como lo hacemos con los profetas y apóstoles, quienes tenían autoridad. Esto lo dice Orígenes en el año 245 después de Cristo. Note el énfasis en el pasado. Ellos, los apóstoles, tenían autoridad. Ya no había otro apóstol tras la muerte de Juan, el último apóstol. Mire qué dice acá la epístola de Policarpo, que son libros históricos. La epístola de Policarpo a los Filipenses en el capítulo 7, en el verso 2. Estoy en el año antes del año 140 después de Cristo. Dice: por lo tanto, abandonemos las acciones vanas de muchos y sus falsas enseñanzas y volvamos a la palabra que nos ha sido entregada desde el principio, siendo sobrios en la oración. Esto se está refiriendo a la enseñanza de los profetas y de los apóstoles. Mire que dice aquí en la epístola de Policarpo a los Filipenses en el capítulo 3, verso 2. En este libro que no es bíblico, pero es parte de la historia, es histórico. Dice así: porque ni yo ni hombre alguno puede seguir la sabiduría del bienaventurado y glorioso Pablo, el cual, cuando estuvo entre vosotros, enseñó cara a cara a los hombres de aquel día la palabra de la verdad con cuidado y certeza. Y cuando estuvo ausente, os escribió una carta en la cual, si la escudriñáis con diligencia, podréis ser edificados en la fe que se os han dado. Se está respetando, se está tomando en cuenta lo que dice Pablo en la Escritura por la inspiración del Espíritu Santo. Mira acá que nos dice en la epístola de San Ignacio a los romanos, en el año 115 después de Cristo, en el capítulo 4 y verso 3, dice así: no os mandó nada, cosa que hicieron Pedro y Pablo. Ellos eran apóstoles y yo soy un reo. Ve el respeto, la consideración y la importancia que se le da a ese rango de apóstol que ya había pasado. Dice en la epístola de San Ignacio a los Trayanos en el 115 después de Cristo, en el capítulo 3, verso 3 de este libro, que son libros históricos, no son bíblicos, son libros históricos. Te estoy hablando de la historia y lo puedes buscar también por internet. Siendo así que os amo, os trato con blandura, aunque es posible que escriba de modo más estricto en su favor. Pero no creí que tuviera competencia para hacerlo, y que siendo un reo os dé órdenes como si fuera un apóstol. ¿Ves que se le respeta eso de apóstol? Y ahora todos quieren llamarse apóstol. Aquí vemos la evidencia, como te la puedo presentar aquí, la epístola de los Filipenses en Policarpo de Esmirna, donde se describe el respeto que hay hacia los apóstoles y toda su enseñanza, o como lo dice aquí la epístola a los Filipenses en Policarpo de Esmirna: porque todo el que no confiesa que Jesucristo ha venido en la carne es anticristo, y todo el que no confiesa el testimonio de la cruz es diablo, y todo el que transversa la palabra del Señor para sus propios deseos carnales y dice que no hay resurrección ni juicio, este hombre es el primogénito de Satanás. Por lo tanto, abandonemos las acciones vanas de muchos y su falsa enseñanza y volvamos a la palabra que nos ha sido entregada desde el principio, siendo sobrio en la oración y constante en ayuno, rogando a Dios omnisciente con supliciones que nos dejan caer en la tentación, según dijo el Señor. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Aquí vemos que ellos estudian la palabra de Dios y están dando el respeto debido a lo que dice la enseñanza de los apóstoles. Aquí, por ejemplo, aquí lo estamos viendo claramente en la epístola de los Filipenses, Policarpo de Esmirna. Y todo lo que se refiere al respeto hacia los apóstoles. Hay otras cartas, así como de San Ignacio, carta a los romanos, que nos habla claramente del respeto y la consideración que hay que tener hacia los apóstoles, y hace en su capítulo 2, en su verso 2. Así que pongamos atención. Aquí en la carta a los romanos de San Ignacio vemos claramente lo que se refiere
al respeto y a todas esas enseñanzas, a todas las enseñanzas que nos trae la palabra de Dios, y cosas históricas que también completan lo que dice la palabra de Dios en estos pilares, la iglesia primitiva, los que comenzaron, los padres de la iglesia. Aquí vemos claramente lo que dice la palabra en estas epístolas, estos escritos. Escribo a toda la iglesia y anuncio a todos que voluntariamente muero por Dios si vosotros no lo impedís. Os ruego que no tengáis para mí una valoración inoportuna. Dejadme ser pasto de las fieras por medio de los cuales podré alcanzar a Dios. En el verso 2 dice: halagad pues bien a las fieras para que sea mi sepulcro y no den rastro de mi cuerpo, a fin de que una vez muerto no sea molesto a nadie. Cuando el mundo no vea mi cuerpo, entonces seré en verdad discípulo. Pedí a Cristo por mí para que por medio de este instrumento logre ser un sacrificio para Dios. Entonces vemos aquí narraciones históricas. Pues es importante que sepamos que siempre se guarda el respeto hacia ese rango, hacia ese puesto, ese mandato que Dios confirió a los apóstoles, a los discípulos, porque fueron solamente elegidos por Él. Entonces, todas estas son evidencias de la enseñanza que se hacen en esos tiempos. Así que, así como lo vemos aquí en estas epístolas de San Ignacio a los romanos, vemos claramente que nos dice así en el verso 3, dice así: no os doy órdenes como Pedro y Pablo, aquellos que eran apóstoles. Yo soy un condenado, aquellos libres, yo hasta ahora un esclavo. Pero si sufro el martirio, seré un liberto en Jesucristo y en Él resucitaré libre. Ahora encadenado aprendo a no desear nada. Esto es una enseñanza, ¿no? Pues vemos que toda esta gente se levantan con estas falsas doctrinas y no tienen bases bíblicas y no tienen ni bases históricas tampoco, porque a través de la historia en 1900 años no se dio nada de esta cosa y vienen a levantar estas falsas doctrinas para que se cumpla la palabra de Dios, por supuesto, porque el Señor dijo que no vendría sin que antes se diera ¿qué? La apostasía, y es lo que estamos viviendo. Hay otras evidencias, así como las epístolas de Ignacio a los Tragianos, como la pueden ver aquí, y la pueden buscar y detallar. Vean el respeto que se guarda hacia los apóstoles, los 12 apóstoles, porque no hay más apóstoles. Aparte de ellos no hay ni un nombre que esté inscrito allá arriba en la Gran Jerusalén, solamente los nombres de los 12 apóstoles. Bueno, más adelante lo podremos decir. Dice así San Clemente de Roma, en la carta a los Corintios, en capítulo 42, lo dice: los apóstoles recibieron el evangelio para nosotros del Señor Jesucristo. Jesucristo fue enviado por Dios, así pues Cristo viene de Dios y los apóstoles de Cristo. Por tanto, los dos vienen de la voluntad de Dios en el orden designado. Habiendo recibido el encargo, pues, y habiendo sido asegurados por medio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y confirmado en la palabra de Dios, en plena seguridad por el Espíritu Santo, salieron a proclamar las buenas nuevas de que había llegado el reino de Dios, y así salieron a predicar el evangelio y designaron a las primicias de sus labores obispos y diáconos. Atención, mire lo que dice Clemente de Roma en el año 95 antes de Cristo. San Clemente, sí, después de Cristo, en el año 95, en el capítulo 5 del verso 2, dice así: miremos a los buenos apóstoles, Pedro y Pablo, en sus sufrimientos. En los apóstoles del Señor poseemos nuestra autoridad, porque ellos mismos no introdujeron nada nuevo, sino que fielmente entregaron a las naciones aquello que recibieron de Cristo. Por lo que si un ángel predica un evangelio distinto, sea maldito. Esto lo escribió Tertuliano en el año 197 después de Cristo. La palabra de Dios dice sea anatema, ¿verdad? Sea maldito, pues. Tertuliano en el año 207 después de Cristo dice: porque si esa doctrina ha existido desde el principio, teniendo a los apóstoles como sus autores,
Entonces sería evidente que aquella doctrina que nos hubiese sido dada desde los apóstoles sería aquella que se mantendría como un sagrado depósito en las iglesias de los apóstoles, la que ellos fundaron. Esto lo dice Tertuliano. Lactancio, en aquel tiempo, dice, después de la Asunción, sus apóstoles eran 11, a ellos fue añadido, recuerden que echaron la suerte y cayó sobre Matías en lugar para suplantar entonces a Judas el traidor. Posteriormente Pablo fue añadido por el mismo Señor, porque se le presentó a él. Por los siguientes 25 años, hasta los inicios del emperador Nerón, se ocuparon en establecer los fundamentos de la iglesia en cada provincia y ciudad. Así lo refiere Lactancio en el año 320 después de Cristo. Quita la carta de Clemente de Roma a los Corintios, que son considerados los padres de la iglesia. Lo puede leer con detalle o le toma una captura ahí de la pantalla y después lo lee con detenimiento. Son evidencias del respeto hacia la enseñanza de la entrega del mensaje de aquellos tomados como mensajeros o encomendados a entregar el mensaje, que fueron los apóstoles. Ahora, ¿cuál es la función y el requisito de los apóstoles en el Nuevo Testamento? La palabra apóstol viene de una palabra griega, conocemos como apostelo, que significa enviar y comisionar. Apóstol describe simplemente a alguien enviado o comisionado en representación de alguien. La palabra en arameo sería Seliach, S-E-L-I-A-H, Seliach. En el Nuevo Testamento el título se utiliza para describir a los discípulos comisionados por Cristo Jesús para la tarea de la proclamación de su evangelio y su enseñanza. La palabra apóstol se utiliza en el Nuevo Testamento para describir dos categorías de personas: aquellos apóstoles comisionados por Jesús mismo y otros discípulos de Jesús que no fueron parte de los 12 y siervos de Dios comisionados a servir por las iglesias locales. Ahora, la palabra apostelo no fue inventada por nuestro Señor Jesucristo. Eso no fue inventado por Jesús, fue utilizada por primera vez en la literatura griega por uno de los más conocidos filósofos, Platón, quien fue el primer filósofo de la historia que patentiza la palabra apostelo o apóstol. Para este filósofo socrático, la palabra apostelo tiene vital importancia. En su libro La República, Platón describe toda la forma posible de gobierno sobre la faz de la tierra. Y entonces palabras griegas como demos y kratos, que significan el gobierno del pueblo, así como oligarquía, tiranía, monarquía, todos esos términos para él el deseo de describir la sociedad griega que él conocía. Los gobernantes del imperio griego en la base de las pirámides colocó orfebres a los artesanos, a los pequeños campesinos, a los alfareros, ese mismo grupo social prácticamente mezclado con los esclavos. Menciona entonces a los apostelos, o sea que era como el nivel más bajo en la sociedad, el de apostelo. Y ahora si nos vamos a la historia romana, en la historia romana es diferente, ¿sí? Porque ellos buscaban, no era un servicio militar obligatorio, era selectivo. El que quería entrar a formar parte del ejército romano tenía que pasar una gran prueba. Entonces el rango más bajo que no era ni rango, era el de apostelo, ¿no? El de apóstol. Era aquel que no era ni militar ni nada, pero se le daba una misión y era enviado a través de un campo de batalla con una dirección específica y con un mensaje que tenía que entregar al otro lado. Bueno, si ese enviado sobrevivía el paso a través del campo de guerra y no era asesinado, entonces entraba a formar parte entonces del ejército como el rango más bajo. Entonces actualmente se le ha querido dar un rango, una categoría superior. Por eso que ellos creen que llamándose apóstoles o un apóstol es un rango superior al resto de pastores, evangelistas, maestros. Ellos piensan que van a ser superiores entonces, pero eso es un error, porque por historia se sabe que su significado quiere decir que es el más pequeño y que no es de abusar, y abusan. Entonces la palabra es clara.
Los apóstoles comisionados por Jesús mismo describen exclusivamente a los 12 que estuvieron con Jesús, a quienes Jesús mismo los llamó apóstoles en Lucas 6, 12 y 16. Le llamaremos a este estudio los apóstoles con, digamos, para diferenciarlo, los apóstoles con A mayúscula, los apóstoles de Cristo, para referirnos a aquellos que estuvieron con Jesús en su ministerio terrenal, desde el bautismo hasta su resurrección, lo cual Jesús personalmente comisionó y lo cual era un fundamento doctrinal sobre quienes la iglesia primitiva permanecería en su enseñanza, según Efesios 2:20, por el hecho de haber sido testigo de la enseñanza de Jesús mismo. Ahora, el grupo 2, otros discípulos de Jesús que no fueron parte de los 12, siervos de Dios comisionados a servir por la iglesia local. En cualquier lenguaje humano, las palabras y el sentido de muchas palabras cambian a través del tiempo y evolucionan. Es probable que en años posteriores a la resurrección se comenzara a utilizar el término apóstol de una forma más flexible. Se comenzó a llamar apóstol al grupo mayor de discípulos que no fueron testigos también del ministerio terrenal de Jesús. Es probable que posteriormente el término apóstol se utilizará también para describir a los creyentes que hacían la tarea que los apóstoles hacían y que eran comisionados apostolados o enviados por la iglesia para evangelizar, plantar nuevas iglesias y apoyar con la enseñanza del discipulado en la iglesia ya existente. El único pasaje de los escritos cristianos antiguos que menciona a personas a las que se les llamaba apóstoles como presente es una sección de un libro llamado La Didaquia o la enseñanza de los apóstoles del año 150 después de Cristo aproximadamente, en el cual se hace mención de apóstoles como simples predicadores itinerantes enviados por la iglesia a ministrar a otros lugares. Que todo apóstol cuando venga a vosotros sea recibido como el Señor, pero no se quedará más de un solo día, o si es necesario un segundo día, pero si se queda 3 días es un falso profeta. Y cuando se marche, que el apóstol no reciba otra cosa que pan hasta que haya cobijo, pero si se pide dinero es un falso profeta. Ahí está claro. Entonces esta palabra de apóstol, que viene del griego apostelo, en el arameo sería la palabra celiash, como lo ven aquí, la palabra griega del cual sería el nombre exacto del puesto que la comisión a los enviados que Dios puso a través de Jesús en la selección de los 12 discípulos. Así que entonces la palabra apóstol tiene que ser entendida desde lo más profundo de su etimología y origen. La palabra apóstol viene de la palabra griega apostelo. Así que en la cultura romana era un privilegio formar parte del ejército romano y como lo mencioné. Entonces a ese era el rango que se le daba de apostelo. Ese en el imperio romano fue utilizado ese nombre. Y no fue que lo inventó Jesús, ¿no? Ya estaba. Estos siervos enviados comisionados por la iglesia apóstoles no son columnas automáticamente de la iglesia como los 12 apóstoles. Son los apóstoles con minúscula. Son enviados, son misioneros. Hacen la función de lo que hoy llamamos misioneros. Eso es. Existen muy pocos pasajes en la Biblia que mencionan a algunos apóstoles además de los 12 apóstoles. En este sentido, la palabra apóstol es utilizada como verbo en el idioma de griego para describir la acción de ser enviado por una iglesia. Describe el ministerio de personas comisionadas por la iglesia local para proclamar el evangelio, servir, instruir o plantar nuevas iglesias en otros lugares. Un pasaje instrumental en mostrar esta diferencia entre los 12 apóstoles nombrados por Cristo mismo y otros apóstoles es 1 Corintios 15, del 5 al 10. Pablo dice que Jesús en su resurrección apareció a Pedro y después a los 12. Claro, que Pedro era uno de los 12, pero para referirse al resto, a los 10 restantes, pues Judas se ahorcó. Ya se le conoce como un grupo integral, los 12. Pero Pablo continúa diciendo, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Puesto que los 12 ya fueron mencionados, en el verso 5 es probable que aparte de los 12 estuvieron también con Jesús durante su ministerio terrenal, habiendo sido testigos también de su vida, enseñanza y resurrección. Lucas nos dice que Jesús llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. Dice así la palabra de Dios, anótala en Lucas 6, del 12 al 13. De este grupo de discípulos que no estuvieron dentro de los 12 es del cual los apóstoles echaron suerte. Buscas ahí en Hechos, capítulo 1, del 21 al 26, para escoger entre ellos a uno que formara parte de los 12, entre Matías y José, Barsabás el justo. Ahora, recuerde que Jesús en una ocasión envió a Lucas
en Lucas 10:1, búscalo ahí, a 70 de sus discípulos de 2 en 2 a predicar. Y tras la resurrección había en Jerusalén 120 reunidos, en Hechos 1:15. Es probable que en años posteriores la gente, por inferencia, comenzó a llamarles también apóstoles con minúscula. Para describir a aquellos que hacían la labor de evangelización y plantación de iglesia. Recuerde que en el lenguaje griego apóstol significa sencillamente alguien comisionado y enviado, pero esto no implica que en su mente ellos no marcan una clara diferencia entre los otros discípulos que Jesús tuvo y los 12 que el Señor mismo nombró como apóstoles. Los 12 apóstoles tienen un título de autoridad exclusiva. La palabra apóstol se utiliza en la Biblia principalmente para describir exclusivamente a los 12 que estuvieron con Jesús. Veremos algunos pasajes que confirman esto. Busquemos ahí en Lucas 6, de 12 al 13. Los 12 fueron escogidos y comisionados por Jesús mismo. En aquellos días, Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. Busquemos acá en Mateo 10, de 1 al 5 también. A esto Jesús le dio autoridad y le envió con instrucción específica. Dice así: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones. Note que el pasaje menciona que a estos 12 Jesús envió. Y es precisamente la razón por la cual se le llamó apóstol con mayúscula. Pues el verbo griego significa enviar o comisionar, como lo hemos dicho anteriormente. En Apocalipsis 21:14 dice que en la visión de Juan en la nueva Jerusalén celestial, ¿qué dice ahí? El muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Mostrando así que el oficio del apóstol con A mayúscula era exclusivo de los 12. Solamente que hay 12 apóstoles. ¿Dónde están todo esto que se dicen llamar apóstoles? ¿Dónde está el nombre de ellos? Aquí. No existe. La Gran Jerusalén, dice la palabra de Dios en Apocalipsis 21:14. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos. Sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Ahí está clarito, hermano. Hay fundamento para ser apóstol y profeta. Claro que sí. Los requisitos bíblicos de un apóstol. Busca ahí en Hechos 1, capítulo 1, versos 15 al 17, también en el verso 25 al 26, y muestran dos cosas. Número 1, que ser apóstol con A mayúscula era un ministerio exclusivo de los 12. Y número 2, que para ser parte de este ministerio era necesario haber sido ¿qué? Testigo del ministerio terrenal de Jesús desde su bautizo hasta su ascensión. Tal condición reconoce el pastor de la iglesia en Roma en el año 95 después de Cristo al escribir una carta de exhortación a los corintios. Dice así, en la carta a los corintios, en el capítulo 42, los apóstoles recibieron el evangelio para nosotros del Señor Jesucristo, habiendo recibido el encargo, habiendo sido asegurados por medio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Observe el pasaje de Hechos, capítulo 1, 15 al 17, del 25 al 26. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, varones, hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y eran contados con nosotros y tenían parte en este ministerio, que traicionó al Señor y se ahorcó. Es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección para que tome la parte de este ministerio y apostolado. De que cayó Judas por transgresión y le echaron suerte y la suerte cayó sobre Matías. Y fue contado como 11 apóstoles. Todos sabemos esto, pero la Biblia guarda silencio en cuanto a Matías, no dice más nada. Y surge Pablo, que es decir, se le presentó Jesús. Acuérdate que esto fue una decisión que tomaron los apóstoles, echaron la suerte y le cayó sobre Matías, pero no fue el que seleccionó entonces para llevar el mensaje a los gentiles. ¿A quién fue? A Pablo. Y el mismo Pablo lo anuncia, que yo soy el último de los apóstoles, como un abortivo aparecí. Echaron suerte. Los apóstoles eran testigos de la resurrección del Señor, pero por ello se ve en Hechos 4:33 que con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Por ello en 1 Juan 1, del 1 al 3, el apóstol Juan dice: lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos,
Lo que hemos contemplado palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. También Pedro declara en 2 de Pedro capítulo 1, verso 16, porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siendo fábula artificiosa, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Como podemos ver, la autoridad de un apóstol provenía de ser testigo de la vida, enseñanza y resurrección de Jesucristo. Para ser un apóstol había que ser testigo de la vida de Jesucristo hasta su ascensión. ¿Cree usted que cumplen este requisito de ser testigo del ministerio terrenal de Jesús los que hoy pretenden llamarse apóstoles y fungir como fundamento de la iglesia? Al ver los requisitos para ser apóstol según el contexto de la Escritura, podemos deducir sin duda alguna que Efesios 2:20, al decir que la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, se refiere a los 12 exclusivamente, y a los primeros profetas que proclamaban la palabra y enseñanza de Dios a las iglesias de aquel Nuevo Testamento, hasta que el Nuevo Testamento se completara. También cuando en 1 Corintios 12:28 se nos dice: y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros. No sé si la categoría primeramente, pues los apóstoles fueron los primeros que Jesús comisionó para expandir el evangelio. Corintios fue escrito en el año 52 después de Cristo y en Efesios en el año 57 después de Cristo, cuando la mayoría de los apóstoles estaban vivos aún y el Nuevo Testamento todavía no se completaba. Tan solo habían 7 libros escritos cuando mucho, faltaban 20. Y para compilarlo, por ello la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles, Hechos 2:42. Tenían que ser testigos de todo esto, de la resurrección, de la aparición a los apóstoles, la ascensión al cielo de Jesús. Los 12 tenían autoridad de decisión, se les buscaba para describir cuestiones controversiales precisamente porque habían estado con Jesús y podían recordar lo que Él les enseñó. Esto lo podemos ver en Hechos 15, del 1 al 2, donde algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos que no eran judíos, que si no se circuncidaban como los judíos no podían ser salvos. Y este tema ya lo hemos tocado cuando hablamos bajo la ley o bajo la gracia, o sea, de eso de judaizar, que no está permitido. Y vemos entonces Pablo y Bernabé, algunos de entre ellos fueron a Jerusalén a los apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión. En Hechos 15, 22, 31 se ve la resolución de los apóstoles que venían de Antioquía, representantes por una carta, porque ha parecido bien el Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os tengáis de los sacrificados a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardaréis, bien haréis. Pasadlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reunieron a la congregación, entregando a la carta, habiendo leído la cual se reconciliaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Más adelante, Hechos 16, 4 al 5, vemos hablando de Pablo y Timoteo, al pasar por las ciudades le entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que la iglesia eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. En Hechos 15, 32 vimos que una vez que recibieron la instrucción, los apóstoles recibieron consolación y educación a través de la proclamación de la palabra de Dios de Judas y Silas, que eran profetas. Este es precisamente el contexto de Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Las iglesias eran edificadas y crecían, maduraban en la fe, en el fundamento de la enseñanza de lo que se le entregó el mensaje por los apóstoles. Imagínense que el peligro que hombres falibles hoy se atribuyan tal autoridad de Efesios 2:20 o de Hechos 16, 4 al 5, Hechos 2:42. ¿Cuál sería el peligro de que hombres que hoy se llaman apóstoles a sí mismos pretendan dar ordenanzas de doctrina y fe a las iglesias que deban ser recibidas como la palabra misma de Dios? O sea, estos 12 tenían una responsabilidad muy grande, pues habían estado con Jesús por más de 3 años y fueron escogidos y entrenados por el Señor mismo para ser testigos de su poder, su misión y su enseñanza. Por eso Jesús le comisionó en Juan 20:21, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y en Juan 17:20, oro, no te pido por ellos, sino por lo que creerán por la palabra de ellos. En Juan 16:24 y capítulo 14 al 16, Jesús le prometió que el Espíritu Santo le recordaría lo que Jesús le había enseñado a ellos. Y en Mateo 28, del 19 al 20,
y se encargó a ser discípulo de toda la nación y enseñarle todo lo que Jesús le había mandado. Es precisamente por ello que en Hechos 2:42 la iglesia perseveraba en la doctrina, en la enseñanza de los apóstoles. Pablo mismo en Gálatas 2:9 lo menciona como fundamentos, pilares en los que Jacobo, Pedro, Juan y como los líderes de los 12, después de oírle, le recibieron mostrando su aprobación de que su mensaje era conscientemente en el Evangelio de Cristo. A estos 12 exclusivamente se refiere a Efesios 2:20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Este pasaje no se refiere a que la iglesia por toda la edad debe ser edificada sobre el nuevo apóstol y profetas. En cada nueva generación que serán fundamentos de la iglesia de cada generación, no es así como pretenden enseñar Peter Warner y otros. Hoy tenemos fundamentos firmes, fuera de la cual nadie debe poner otro fundamento. 1 Corintios 3:11, teniendo además la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. 2 de Pedro 1, del verso 19 al 20. Nadie puede poner otro fundamento, el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. 1 Corintios 3:11. Así que lo que actualmente pretenden vivir del oficio de apóstol con esta connotación de fundamento de la iglesia son totalmente ignorantes de la escritura en tres bases. Número 1. La escritura es clara que el único fundamento perdurable que la iglesia necesita es Jesús. 1 Corintios 3:11. Segundo, Pablo se refirió únicamente a los 12 apóstoles como aquellos que pusieron el fundamento. Esto era para ser transmisores de la enseñanza de Jesús, no por ellos en sí mismos. Por eso menciona siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Pablo no se refiere a un oficio perdurable que en ciertas personas ocuparan, sobre el cual la iglesia sería edificada a través de los siglos. Punto número 3. La condición de esos 12 apóstoles como fundamento era una ausencia de un Nuevo Testamento completo que registra precisamente las enseñanzas de esos 12. Los 12 apóstoles siguen siendo hoy en día el fundamento sobre el cual somos edificados nosotros a través del Nuevo Testamento que nos dejó inspirado en la Sagrada Escritura. Realmente el único fundamento de la iglesia que necesita es Jesús. Pablo dice que nadie puede poner otro fundamento. La razón por la cual Pablo escribe a los creyentes de Éfeso que son edificados sobre el fundamento de los apóstoles es porque los apóstoles estaban vivos en ese tiempo y el Nuevo Testamento no estaba completado. No existía la Biblia que leer, en donde revisar qué creer o cómo vivir en Cristo. Por eso Pedro en su segunda carta les exhorta: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador, dando por vuestros apóstoles. 2 de Pedro 3:1 al 2, 2 de Pedro y Judas, entre las últimas cartas del Nuevo Testamento que escribieran, exhortan a los lectores contra las falsas doctrinas y les piden a los creyentes que recuerden las enseñanzas de los apóstoles. 2 de Pedro 1:12 al 15, capítulo 2:1, capítulo 3 del 1 al 2, versos 14 al 16, Judas 3:4, 17, Judas 1:17. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Note el énfasis que antes Pedro y Judas no dijeron: escuchen a los apóstoles de sus congregaciones hoy en día, sino que exhortaron a los creyentes a recordar lo que los apóstoles habían dicho como algo ya del pasado, mostrando así que el oficio del apóstol era temporal, fue para ese tiempo. Es por esto mismo que no encontramos apóstoles en toda la historia de la iglesia por 19 siglos, hasta que falsos apóstoles se autonombraron apóstoles. Ahora, en el mundo latinoamericano, podemos mencionar una cantidad de personas que se han autoproclamado como falsos apóstoles. Los apóstoles eran el fundamento, pues ellos eran transmisores del mensaje que oyeron de Jesús mismo. Por eso Jesús los comisionó apóstoles a ser sus testigos, Hechos 1:8, y enseñar a la gente todo lo que Él les mandó. Mateo 28, 19-20. Hoy la iglesia ya tiene la palabra profética más segura que nos alumbra hasta que Cristo vuelva. 2 de Pedro 1, 19-21, que es la palabra de Dios ya completa y suficiente. Nadie le puede agregar. El Nuevo Testamento está compuesto de libros escritos por Mateo, Evangelio de San Mateo, Evangelio de Juan, las primera y segunda, tercera carta de Juan, Apocalipsis, Pedro, primera y segunda carta de Pedro, ¿no? Ahí está todo, hermano. Santiago, Judas, hermano del Señor Jesús, hijo de María y José. Aún Lucas, que escribe el Evangelio según San Lucas y Hechos, dice que escribió todo después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, tal como lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Lucas 1, 2 al 3. Así, de esta manera, este oficio
apostólico fue entonces único y temporal. De manera que aplicar Efesios 2:20 a supuestos apóstoles actuales, estos apóstoles actuales, es sacar la palabra de Dios de su contexto real. Entonces, hasta aquí es la enseñanza del día de hoy, hermano. Esta es una primera parte de esta enseñanza. Hay una segunda parte que vamos a estar grabando, así que no se lo pierdan. Pongan atención. Y aquí estamos hablando de cosas históricas, datos históricos. Estamos hablando también con la palabra de Dios y todo. Y estamos viendo toda esta clase de falsas doctrinas que están inundando y están llenando a las iglesias actuales y están llevando a las ovejas al despeñadero. Pongamos atención, hermano, estamos en los tiempos finales. Estamos en los últimos días de la iglesia aquí en la tierra, hasta que el momento se llegue rápido la arrebatamiento. Estamos muy cerca. Estamos viendo el cumplimiento profético de todas estas falsas enseñanzas, falsos rangos, falsos puestos que se autonombran, personas para lucrar con la palabra de Dios, y han torcido todo lo que está escrito y no respetan ni siquiera lo que está escrito en la historia tampoco, porque son datos históricos de los cuales hemos hablado acá también, y lo que dice la palabra de Dios a la luz. Claramente son obreros fraudulentos de los cuales fuimos advertidos que aparecerían para este tiempo. Vivimos en tiempos de apostasía. Hermanos, es necesario que escudriñemos la palabra de Dios y aprendamos lo que está escrito. Todos estos maestros falsos, todos estos que enseñan sobre la prosperidad, todos estos que enseñan a que tú le entregues tu dinero y entregues todo lo que tú tienes a ellos, son no más que mercaderes de la palabra de Dios, y ellos ya tienen su paga, ellos ya tienen su puesto reservado, ya sea, no podemos mandar a nadie al infierno, pero el Señor es el que lo va a juzgar a ellos. Dios tenga misericordia de ellos, no está de más, tenemos que orar por todos ellos, hay que orar por ellos. Pero Dios tenga misericordia de ellos porque han engañado a millones de personas, lo están guiando al infierno. Así que, Shalom Alejem. Nos vemos la próxima semana. Y si Cristo no ha venido.